¿Sabías que nuestro Dios es el único con el que podemos discutir y discrepar de él? Los que venís a la escuela dominical lo estáis descubriendo a través de Job, cómo Job cuestiona a Dios, le pregunta a Dios, se enfada con él, no entiende ni comprende muchas cosas, busca respuestas, ¿verdad? Sabemos, ya lo hemos ido anunciando, que finalmente Dios contestará a Job, es decir, Dios está escuchando a Job y Dios también le demostrará a Job que muchas de las cosas que dijo no eran correctas, no eran ciertas. Job necesitaba aprender de Dios, pero por lo menos Dios le permitió a Job que hablase y que discutiera con él. A continuación, esta mañana vamos a ver de otro caso en el que un ser humano también discutió con Dios. En Éxodo capítulo 32 se nos habla de aquella famosa historia del pueblo de Israel que le pidió a Aarón que fabricase un becerro para adorarlo, y el pueblo se entregó a la idolatría. Vamos a leer acerca del diálogo, el debate, la discusión, como queréis decirlo, entre Dios y Moisés. Éxodo capítulo 32. Versículo 6 hasta el 14. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto». «Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco», añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. «Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una nación grande». Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: «Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto tu gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Israel. Tú mismo les juraste que harías a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú los prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna». Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Dios decide destruir a su pueblo, algo que obedecía claramente al carácter santo de Dios y su deseo de hacer justicia a un pueblo que lo había liberado de la esclavitud y al muy poco tiempo ya le estaba desobedeciendo y adorando a otros dioses. Y por eso Dios decide destruirlo y hacer de Moisés una nación grande. Yo me pregunto, ¿qué responderíamos nosotros si Dios nos hiciera una oferta así? ¿Tendríamos el valor de rechazarla, el poder ser jefe de una nación grande y no de un pueblo terco y desobediente como Israel? Pero en cambio Moisés rechazó la oferta y respondió a Dios. Dice que Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: «Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia». Sabemos que el mensaje global de las Escrituras nos habla de un Dios que lo sabe todo, lo hemos visto hoy precisamente en la escuela dominical, que de Él es toda la sabiduría, todo el poder, que Él confunde a los sabios, confunde a los reyes, y que su sabiduría y su conocimiento escapa perfectamente a nuestro conocimiento. Por eso Job al principio
no se atrevía a hablar con Dios directamente porque la sabiduría de Dios es incomprensible a nosotros. Este texto no nos debe hacer dudar de la sabiduría y de la perfección moral de Dios, sino que este texto nos muestra cómo era Moisés y además nos muestra una serie de lecciones que nosotros debemos de aprender para nuestra vida. Otras traducciones, como la Reina Valera o la de las Américas, dicen que Moisés suplicó al Señor su Dios o que Moisés oró en presencia de Jehová. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional, la que he leído, añade el matiz que Moisés intentó apaciguar al Señor. Las tres versiones nos añaden matices e informaciones que nos ayuden a tener una idea más global y completa de lo que pasó. Moisés oró al Señor suplicándole en humildad, y Moisés, por medio de la oración y por medio de la súplica, lo que hizo fue intentar apaciguar al Señor, a un Dios que estaba airado con su pueblo. Lo que nos podemos preguntar, entonces lo que vemos aquí es que Moisés estaba tan cerca de Dios que se atrevió a apaciguar un Dios airado. Nosotros hemos visto a través del personaje de Job lo difícil que es presentarse delante de Dios, ¿verdad? Job al principio no se atrevía a hablar con él entendía que necesitaba un mediador que pudiese hablar entre Job y él, pero vemos también en Job, como también en Moisés, que ambos se atreven a hablar con un Dios todopoderoso, un Dios que lo sabe todo, pero ambos se atreven a hablar con Dios. ¿Qué había en Moisés que tuviese ese atrevimiento, esa audacia de hablar con Dios para intentar aplacar su ira? Hay dos razones. La primera es su relación íntima con Moisés, entre Moisés y Dios. Moisés conocía a Dios de tal forma que tenía una relación íntima con Dios y no tenía ningún miedo de hablar con Dios, pero eso no debe confundirse con que no tenía temor de Dios. Moisés respetaba a Dios, Moisés tenía un temor reverencial por el Señor, por Dios, pero eso no quería decir que tuviese miedo de presentarse ante Él en oración para suplicarle que calmase su ira y no castigase a su pueblo. Y a mí esta es de las cosas que me ha impresionado en este texto cuando lo leía. Cómo un Dios poderoso, todopoderoso, hemos estado viendo por medio de Job que domina toda la creación, que cuando hay sequía es porque Él lo decide, cuando hay lluvia es porque Él lo decía, que Él pone y depone reyes, que toda la autoridad en este mundo está sometida a Él, y aún así un hombre como Moisés puede atreverse a hablar con Dios y Dios le escucha y Dios le presta atención, como hemos visto también en Job. Nuestro Dios es un Dios también de amor, que anhela escuchar nuestras oraciones, que anhela que hablemos con Él, que le abramos nuestro corazón y que le confesemos nuestras inquietudes, nuestras necesidades y que también intercedamos por otros hacia Él. Eso sí que es estar cerca de Dios, ¿verdad? Nos dice en Éxodo 33, versículo 11, dice 33, versículo 11, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de esto, Moisés regresaba al campamento. Esa es la relación de Moisés con Dios. Hablaban ambos como quien habla con un amigo. Esta mañana en la escuela dominical también Joel nos hacía mención de Abraham, una persona que también tuvo una relación tan cercana con Dios que hasta Dios le confió a Abraham todos los planes que Dios tenía para su pueblo, cómo su pueblo iba a estar 400 años en Egipto, cómo iban a ir a la tierra prometida, cómo la iban a conquistar. Esa era la confianza que tenía Dios con Abraham. Y nosotros también tenemos ese privilegio, por medio de Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu, tenemos el privilegio de poder acudir a Él con reverencia, con respeto, pero sí podemos tener el atrevimiento de abrir nuestro corazón y confiarle al Señor nuestras necesidades e inquietudes. Pero además Moisés tenía un segundo motivo que le movió a tener la audacia de intentar aplacar la ira de Dios. Y es que Moisés amaba a su pueblo y por eso estuvo dispuesto a renunciar al ofrecimiento que Dios le hizo de ser líder de un pueblo aún más grande y con muchas buenas características, pero que Israel
con todos sus defectos, seguía siendo el pueblo de Dios. A Moisés le preocupaba tanto su pueblo que estaba dispuesto a morir por ellos. Por eso en el 32, versículo 32 dice: «Sin embargo, te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito». Moisés se está ofreciendo a sí mismo como sacrificio para salvar a su propio pueblo Israel. Obviamente nosotros sabemos que el sacrificio que necesitaba Israel no era el de Moisés, sino el que haría Jesucristo siglos después por Israel y también por nosotros. Ese es el sacrificio que nosotros necesitamos para ser salvos, tanto los israelitas como nosotros. Una vez más nos damos cuenta cómo el Nuevo Testamento continuamente nos ayuda a entender y a interpretar el Antiguo Testamento. Pero la reacción de Moisés nos muestra, obviamente, como os decía, el sacrificio que necesitaba el pueblo de Israel era el de Jesús, pero el ofrecimiento de Moisés nos muestra cuál era el carácter de Moisés como líder y nos muestra cuál era el amor que sentía Moisés por su pueblo. No era un amor, digamos, de sentimiento, sino un amor dispuesto a ofrecer su vida en salvación de su pueblo. Dicen que el aula de la oración se encuentra en la escuela del sufrimiento. Y eso lo estamos descubriendo a través del libro de Job, ¿verdad? Lo descubrimos también a través de la película de C.S. Lewis, ¿verdad? Tiempo de penumbra, ¿verdad? Nos decía que el sufrimiento es el altavoz de Dios para un mundo de sordos. Y vemos hoy que el aula donde aprendemos en la oración es por medio del sufrimiento. En un discurso de Navidad, la reina de Holanda dijo: «Las cosas se ven de manera diferente a través de los ojos que han llorado». Y eso también lo estamos descubriendo a través de Job, ¿verdad? Cómo Job va creciendo su fe en el Señor y en cambio sus amigos que no están sufriendo, cómo están estancados en sus esquemas mentales que ellos creen que son perfectos. Vemos cómo Job en sus orígenes pensaba como sus amigos, pero cómo su fe va creciendo por medio del sufrimiento. Ese es nuestro reto. Nuestro reto es aprender a orar, no solo por medio de nuestro sufrimiento, sino por medio del sufrimiento de nuestros hermanos que sufren persecución. Al descubrirlo, al conocerlo, al informarnos en días como hoy, al seguir informándonos en nuestro tiempo a través de la web de Puertas Abiertas, a través de su boletín de oración, a través de todos los medios que tenemos a nuestro alcance, aprendemos a orar y a interceder por ellos. Aprendemos a amarles como Moisés amó al pueblo de Israel, hasta el punto de interceder ante Dios por ellos. Pero no solamente a través de la información que recibimos, sino simplemente, por ejemplo, a través de las noticias. Pensemos, por ejemplo, en la guerra de Ucrania y Rusia. Aunque no se nos digan las noticias, nosotros debemos de pensar que en Ucrania hay una iglesia que está sufriendo la guerra como cualquier ucraniano. Y también en Rusia, también hay hermanos nuestros que están sufriendo porque cualquier persona que cuestiona a la persona que está liderando el país también sufre cárcel, también sufre persecución. De hecho, Rusia también es un país que está persiguiendo a nuestros hermanos. Conforme vamos escuchando las noticias, si oímos de un terremoto como oímos en Turquía, podemos pensar, ahí hay hermanos nuestros que están siendo probados, vamos a orar por ellos, aunque no sepamos los detalles, podemos orar por ellos para que ellos puedan seguir siendo sal y luz y permanecer fieles al Señor en medio de esa persecución. Ese es el reto que Moisés nos plantea en su testimonio cuando él intercedió por su pueblo ante Dios. Ese es el reto que Moisés nos plantea, el de conocer las necesidades de las personas por quienes oramos y a la vez el intentar conocer el corazón de Dios, el de tener una relación más cercana, más íntima con el Señor, que tengamos la confianza de abrirle nuestro corazón ante Él. La intercesión, la oración intercesora, abre ambas partes, nos habla de ambas partes. Por un lado, conocer las necesidades de nuestros hermanos y amarles y orar por ellos, y por otro lado, conocer el corazón de Dios. Pablo entendió esta realidad
cuando en Romanos capítulo 9, versículo 3, dice que estuvo dispuesto a renunciar a su propia salvación si con ello sus hermanos y hermanas judíos eran perdonados. Tanto amaba Pablo a su pueblo que está dispuesto a renunciar a su salvación si con ello conseguía la salvación de sus hermanos judíos. Como dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Si queremos un cambio real en nuestro mundo, especialmente en cuanto a nuestros hermanos que sufren persecución, debemos de estar dispuestos a hacer un esfuerzo por ellos. Debemos estar dispuestos a apartar tiempo a conocer su situación. Como decía antes, las cosas se ven diferente a través de los ojos que han llorado, a través de los ojos que ven de la persecución de nuestros hermanos. Y también debemos dedicar tiempo a orar por ellos. ¿Estamos dispuestos a hacer los cambios de horario que sean necesarios para hacer la oración intercesora parte de nuestra vida cotidiana? Fijaos que venimos de un Moisés y un Pablo dispuestos a sacrificar su vida por su pueblo, y ahora os planteo simplemente el hecho de estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo por nuestros hermanos que sufren persecución. ¿Estamos dispuestos a persistir en la oración aun cuando a veces parece que no vemos respuesta o a veces no conocemos esa respuesta, porque a lo mejor no nos ha llegado suficiente información? ¿Estamos dispuestos a ser firmes en oración o nos rendiremos rápidamente? Y por último, ¿estamos dispuestos a ser parte de la respuesta? Es un tema de por tiempo no voy a profundizar, pero pensemos por ejemplo en Nehemías. Nehemías, cuando conoció la realidad de sus hermanos, él estaba haciendo de copero ante la corte del emperador persa Artajerjes, y sus hermanos en Jerusalén sufrían por la causa de que no estaban los muros edificados en su ciudad y aún las murallas, las puertas, habían sido quemadas. Y él rasgó sus vestiduras, oró al Señor, ayunó al Señor, pero llegado el momento tuvo la valentía de presentarse al emperador, pedir al emperador que lo enviase, que le diese recursos, que le diese todo lo necesario para edificar el muro. Y no solo oró al Señor, sino que estuvo dispuesto a renunciar a su trabajo de copero en la corte del emperador y emprender el viaje y asumir el riesgo de contribuir al levantamiento de los muros de la ciudad de Jerusalén. La oración mueve al Señor a hacer aquello que solo el Señor puede hacer. Pero el Señor no va a hacer aquello que en nuestras manos sí que está el hacer y no estamos haciendo. La oración no se excusa para la comodidad, sino todo lo contrario. La oración mueve al Señor, pero también nos ha de mover a nosotros a ser los primeros en ser parte de la respuesta de nuestra oración. Aquellos que están dispuestos a ajustar sus vidas para convertirse en intercesores son las personas que Dios va a utilizar para avanzar el reino de los cielos en todo el mundo. Nuestros hermanos están en la avanzadilla en la guerra espiritual de la que hablábamos esta mañana. Ellos están en la brecha, pero nosotros estamos en la retaguardia orando, intercediendo por ellos para que el Señor los use, para que la Iglesia en estos países no solo no desaparezca, sino que se haga todavía más fuerte. Me gustaría terminar con una oración. Te alabamos, Padre, por tu grandeza, por tu majestad, por tu poder, por tu sabiduría absoluta, y porque aun con todo estás dispuesto a escuchar a seres humanos insignificantes, pecadores desobedientes como nosotros, que necesitamos el sacrificio de tu Hijo para que pudiéramos reconciliarnos con nosotros, y estás dispuesto a escuchar nuestras oraciones, a escuchar nuestras objeciones, nuestras dudas, a abrir nuestro corazón y también a interceder por nuestros hermanos. Gracias por el privilegio que nos das por ello, de formar parte de tu obra, no solo con nuestros dones, sino también por medio de la oración para interceder por nuestros hermanos. Te rogamos por ellos, hoy concretamente por nuestros hermanos en África. Vemos que tu iglesia allí es grande, en algunos países numerosa, pero sufren muchísimo el ataque de gente radical, de gente que les persigue, que los quiere destruir, pero estamos viendo a través de testimonios como el de Mary que tú puedes hacer que ese sufrimiento sea convertido en fortaleza para tu iglesia y que tu iglesia se va a hacer más grande. Y te pedimos y te damos gracias por ello. También te pedimos por nosotros, Padre, que nos uses
para bendecirles a ellos por medio de la oración y por medio también de nuestros dones. En el nombre de Jesús. Amén.